sé porque hoy tengo la sensación de que Dios va a moverse proféticamente entre nosotros. Tengo la sensación de que Dios va a hablar proféticamente a cada uno y en algunos en particular. Así que estén atentos. Ustedes saben que un mensaje puede traer 200, 500 palabras, pero lo que tenemos que entender es que no son las 500 palabras siempre para todos nosotros, porque hay alguna palabra que es la que nosotros captamos y con la que nos vamos. Si hay 500 palabras y hay 100 personas, 50 personas, 10 personas, no son las 500 palabras para las 10 personas o para las personas que haya, sino que siempre Dios marca algo en el corazón por medio de una palabra específica para la persona específica. Porque como Dios es un Dios personal, Dios está en medio de nosotros, ¿sí o no? Amén. Uy, qué entusiasmo que hay. Dios está en medio de nosotros, ¿no? Tiene que haber un mayor entusiasmo. Si Dios está en medio de nosotros, creemos eso y creemos que Dios puede hablarnos. Si Dios usó un burro, me puede usar a mí también, ¿o no? Amén, dicen así. Gracias por la partecita que me tocó. Entonces, oremos por eso, para que siempre que nos reunamos haya una palabra específica que nos ayude a comprender algo más del pensamiento de Dios, de la voluntad de Dios, conocer su corazón, conocerlo a Él profundamente. Saben que cuanto más conocemos el corazón de Dios, cuanto más nos conocemos nosotros, más podemos acercarnos a hacer la perfecta voluntad de Dios y no la voluntad permisiva de Dios. ¿Amén? Amén. Bien. Abramos por favor la Biblia primero en la carta a los Efesios. ¿Sí? La carta a los Efesios. Vamos a comenzar por donde casi terminamos el otro día. Y el título de este mensaje es Según la esencia es lo que brota, parte 6. Fíjense ustedes, yo he iniciado esto como para hacerlo en uno o dos mensajes y vamos por la parte 6. Y cuando empiezo a estudiar es impresionante, hermanos, lo que Dios nos viene enseñando. Las cosas que en otro tiempo no las había visto de esta manera y sin embargo ahora las voy viendo de esta manera. Y quiero comunicárselas porque no me puedo quedar con esto. Efesios, capítulo 5. Y van a ver ustedes allí un pasaje, capítulo 5, es la página 1340, gracias a Dios que todos tenemos la Biblia textual. Así que la página es 1340. Y mientras la van buscando, nosotros hicimos un estudio hace algún tiempo sobre Efesios y nos llevó más de 2 años el estudio. Pero nunca había visto esto de esta manera. Lo que hablamos la última vez. Capítulo 5, verso 6. Y van a observar ustedes lo que Pablo escribe. Pablo tiene una revelación acerca de la iglesia. Está entusiasmado por la revelación porque Dios le muestra, quizás cuando fue llevado al tercer cielo, Dios le muestra lo que es la iglesia, la posición de la iglesia y las posesiones de la iglesia. ¿La iglesia quiénes son? Nosotros. La posición de la iglesia en la tierra, pero ya sentada junto a Cristo, y las posesiones. Pero entre todo eso, hay cosas prácticas que nos muestra Pablo. Entre las posesiones, es precisamente tener 2 oídos y tener un discernimiento desarrollado por encima del mundo. El cristiano, nosotros hemos dicho varias veces esto, parece que las personas cuando llegan al cristianismo, cuando se convierten al Señor, pierden el sentido común. Cuando el sentido común tendría que estar súper desarrollado en un cristiano. Por sentido común hay cosas que las tenemos que entender. Por ejemplo, ¿por qué hay tanta resistencia hoy a un texto restaurado, el casi 99% del texto griego restaurado, hay tanta resistencia, cuando el sentido común nos tiene que decir, si nos están diciendo que hay un texto restaurado, investiguemos
porque tenemos todas las herramientas a mano. Y hoy todo esto comenzó con 1 o 2 personas y hoy cientos de personas que están hablando acerca y haciendo conferencias acerca del texto sagrado. El sentido común nos dice, tenemos que investigar. Pero hay gente que lo primero que dice, no, eso es satánico, como lo hicieron hace algunos años, prendiendo fuego la Biblia textual, la 3ª edición, y resistiendo ahora la 4ª edición. Pero en la medida que vamos viendo, desarrollando, nuestra cabeza explota. Porque vemos las cosas maravillosas, que se las voy a ir mostrando ahora, de las que nos hemos perdido y las que nos han negado por más de 200 años, que ya lo sabía cierto grupo de gente. El sentido común nos dice que tenemos que cuanto más conocemos la palabra de Dios, más nos acercamos a su corazón, más entendemos lo que Dios quiere para nosotros, más entendemos su voluntad, más entendemos el propósito que Dios tiene para nosotros. Eso lo hace el sentido común. Sin embargo, ¿qué hacemos? Nos resistimos a entender lo que la Escritura dice, a entender lo que la palabra de Dios dice. Entonces tenemos detrás de los púlpitos un montón de charlatanes que en lugar de llevar a la gente a conocer más la palabra de Dios, los lleva a pensar que lo que dice esa persona es el sumum de las cosas. No debe ser así. Sentido común, hermanos. Sentido común es un discernimiento. Sentido común, como dijo Facundo Cabral, es el más común de los sentidos. Citando a un sabio argentino. Fíjense ustedes lo que dice en el capítulo 5, verso 6. Y comencemos desde allí. Dice, nadie, ¿lo tienen todos? ¿O nadie? Nadie os engañe con palabras vanas, porque por medio de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Fíjense ustedes, hay 2 grupos de gente. Los hijos de desobediencia, que son todos aquellos que no han creído en el Señor Jesús, son los inconversos. Y los hijos de obediencia, que somos nosotros, la iglesia del Señor. Pero sobre ellos viene la ira de Dios. ¿Por qué? Porque están llenos de palabras vanas y porque viven en el engaño de las palabras vanas. Sin embargo, cuando nosotros, como creyentes, perdemos el sentido común, somos engañados con palabras vanas, palabras huecas, palabras vacías, palabras sin sentido, palabras que son muchas palabras, grandes palabras, pero que siempre nos llevan hacia afuera de lo que Dios quiere realmente. Ustedes dicen, nadie os engañe con palabras vanas, porque por medio de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Por supuesto, ustedes después tienen allí un contexto. Pero Pablo hace una advertencia a la iglesia en Éfeso. Y les voy a ir relatando despacito, tratando de no perdernos, y después quiero que ustedes puedan ver en sus casas algún mapa de los recorridos que Pablo hizo, para poder ver cronológicamente cuándo Pablo escribe la carta a los Efesios, pero qué sucedió antes o qué sucedió en medio. ¿Se acuerdan ustedes que hubo un lío bárbaro cuando Pablo estuvo en Éfeso? Por causa de que el Evangelio le empezó a abrir los ojos a los magos, a los que hacían cosas mágicas, aquellos que se congregaban en el templo de Artemisa, aquellos que creían que eso caído del cielo era un dios y había sido un meteorito incrustado en la tierra, y alrededor de eso hicieron un templo. Y ese templo era el séptimo, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Entonces le tiene que escribir esto ¿para qué? Para advertirlos y para mostrarles qué es la iglesia a la par o a comparación de lo que era el templo de Artemisa. ¿Se acuerdan que cuando se arma ese lío, por 2 horas gritaron, grande es Artemisa de los Efesios? Bueno, después de eso, Pablo escribe esto. Pablo se tiene que ir de esa ciudad, se tiene que ir porque lo querían linchar. Les quitó el negocio a los que hacían templetes de plata con el Evangelio. Cuando Pablo tiene que partir apresuradamente,
de Éfeso, aparentemente, para ir dándoles una fecha cronológica, aparentemente cerca del año 59, aunque nunca todas las fechas coinciden, pero alrededor del año 59, después de Cristo, él manda a llamar a los ancianos de Éfeso a Mileto, una ciudad que estaba a 60 kilómetros, o 50 o 60 kilómetros al lado de Éfeso. Entonces los ancianos que él mismo había establecido allí en la iglesia de Éfeso, los manda a llamar para hablar con ellos. Y los manda a llamar para advertirles sobre lo que va a pasar y que deben estar atentos. Proféticamente Pablo les va a advertir una cosa, que la estamos viviendo hoy, lamentablemente la estamos viviendo hoy en la iglesia del Señor. Así que vamos al libro de los Hechos, capítulo 20, por favor. Hechos, capítulo 20. Bueno, el capítulo 20, como ustedes sabrán, está después del 19. El capítulo 19 del que yo les hablaba, capítulo 19, ustedes observarán allí cuando se arma todo el lío, el alboroto en la ciudad de Éfeso. Y vamos a leer el capítulo 20 desde el verso 16 para darle un contexto, para que después ustedes se puedan ubicar. La página es 1235, Hechos capítulo 20. Si el que no lo encuentra, escuche. Por supuesto tendríamos que leer desde el verso 28 al 38, pero tenemos que darle un contexto a esto, así que vamos a leer rapidito desde el verso 16. 20, 16. ¿Lo tienen todos? Y Pablo había decidido navegar sin hacer escala en Éfeso para no perder tiempo en Asia. Para explicarles, Pablo había estado en Éfeso, sigue para adelante, va más adelante, va por las provincias de Macedonia, pasa por Corinto y todas esas tierras. Después vuelve casi por el mismo lugar, pero no entra a Éfeso, sino que se desvía un poco hasta Mileto, 60 kilómetros más abajo. Dice, pues de serle posible se apresuraba a estar en Jerusalén el día de Pentecostés. Él está volviendo en su segundo viaje misionero, creo, está volviendo hacia Jerusalén. Dice, sin embargo, desde Mileto envió recado a Éfeso y mandó llamar a los ancianos de la iglesia. Les voy a mostrar después una de las maravillas, preciosas maravillas que descubrí acerca de cómo escogían o cómo se escogían a los ancianos. Los ancianos eran aquellos que iban a cuidar de los demás, a apacentar a la grey. Después les voy a mostrar. Dice, y cuando acudieron a él les dijo, vosotros sabéis bien cómo desde el primer día que entré en Asia me he comportado con vosotros todo el tiempo. Fíjense ustedes, lo primero que él hace es mostrarse él como ejemplo, para que los ancianos comiencen a ver y a mirar cómo debe ser el comportamiento de ellos. Y cómo debe ser el comportamiento de los que más adelante tendrán que reemplazarlos a ellos en caso de que sea así. Y cuando se tenga que establecer ancianos en cualquier parte, se mire este tipo o este modelo. Dice, sirviendo al Señor con toda humildad y lágrimas. Hoy oraba nuestra hermana realmente para que tengamos humildad, para que nos podamos acercar con humildad delante de Dios. Dice, y con pruebas que me sobrevinieron por las maquinaciones de los judíos. Podríamos añadirle maquinaciones del diablo detrás de eso. Y como de nada que fuera útil me he retraído de anunciaros y enseñaros públicamente y de casa en casa. Miren qué maravilla. Públicamente y de casa en casa. La iglesia debe funcionar así.
públicamente y de casa en casa. Y cuando tenemos consejo de Dios para anunciar, debe ser cuando sea necesario en público y cuando sea necesario de casa en casa. Para eso nos estamos preparando, ¿sí o no? Bien. Testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesús. Y ahora comienza, de alguna forma comienza a entrar en las advertencias. Y ahora mirad que yo, atado en el Espíritu, me dirijo a Jerusalén sin saber lo que me ha de suceder allí. Fíjense, excepto que de ciudad en ciudad el Espíritu Santo me testifica solemnemente que me esperan cadenas y aflicciones. Pablo de antemano sabía que cuando llegara a Jerusalén o a algún lugar de esos iba a ser encadenado. Pero no se queda, sigue hacia adelante. Pero por ningún motivo considero la vida valiosa para mí mismo. Cuando nos tocan lloramos. Con tal de acabar mi carrera y la labor del servicio que recibí del Señor Jesús, para proclamar solemnemente el Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes pasé predicando el reino, fíjense lo que le dice, volverá a ver mi rostro. Ninguno, a partir de ese momento, ninguno de la iglesia de Éfeso volvería a ver a Pablo, después de haber estado más de 2 años predicando entre ellos. Por tanto, os pongo por testigo en el día de hoy de que estoy limpio de la sangre de todos, porque no me retraje de anunciaros todo el propósito de Dios. Cosa que ninguno de nosotros tampoco debemos hacer. Retraernos de anunciar todo el propósito de Dios. No que voy a decir esto, pero esto no, porque quizás a la gente no le agrade. No, todo el propósito de Dios. Ahora vean ustedes lo que dice, a partir del verso 18, y quiero mostrarles un detalle. Velad por vosotros mismos. Velad por vosotros mismos. ¿Saben lo que le dice Pablo a Timoteo en la primera carta a Timoteo? Cuídate de ti mismo y de la doctrina. ¿De qué doctrina? De la doctrina que él cree y anuncia. No de esta doctrina. No tiene que cuidarse de esta doctrina. Tiene que cuidarse de la doctrina de él y de la que anuncia. Cuídate de ti mismo, le dice. Ahora le dice, velad por vosotros mismos. Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os puso por cuidadores. Es decir, para pastorearlos, para cuidar de los demás. Para pastorear la iglesia de Dios. Fíjense ustedes que una cosa es cuidarlos y otra cosa es pastorearlos. Una cosa es apacentarlos y otra cosa es alimentarlos. Cosas que nosotros debemos hacer. ¿Y por qué? Precisamente por el tema del que estamos hablando. De la fuente o de la esencia es lo que brota. Entonces, cuando nosotros tenemos esencialmente el Espíritu de Dios y hacemos caso a lo que el Espíritu de Dios dice, nosotros tenemos que saber cómo pastoreamos, cómo cuidamos, cómo apacentamos a la gente. Esa es la gran responsabilidad que tenemos todos los que cuidamos de los demás. Entonces le hace esta advertencia. Os puso por cuidadores para pastorear la iglesia de Dios. ¿Quién los puso? ¿Quién los puso? ¿Quién los puso para pastorear y para cuidar? El Espíritu Santo. No es una cuestión de poner a dedos, ¿sí? De señalar y poner a dedo. Es una cuestión de que el Espíritu Santo ponga a las personas a pastorear. Dice, fíjense ustedes, para pastorear la iglesia de Dios que adquirió mediante su propia sangre. Acá hay una maravilla, porque todas las traducciones traducen para pastorear la iglesia del Señor. Pero no dice Kyrios allí, dice Theos.
Dios. Originalmente decía, en los textos más antiguos, decía la iglesia de Dios, que adquirió mediante su propia sangre. El problema es que los escribas pensaban, pero si Dios no tiene sangre. Entonces decidieron cambiar Theos por Kyrios y poner Señor. ¿Ven? De la fuente es lo que brota. Y como dijo Schaffer, tal es el corazón del hombre, tal su teología. Si una persona no cree que Jesús es Dios, no cree que Dios tenga sangre. Sin embargo, Dios hecho carne fue el que fue crucificado y el que derramó su sangre para cancelar nuestro pecado. Miren ustedes, cómo puede deformar una mala traducción, puede deformar una idea tan profunda como esto. Leemos de nuevo: para pastorear la iglesia de Dios que adquirió mediante su propia sangre. Y acá está la advertencia. Vieron que en Efesios vimos nosotros: nadie os engañe con palabras vanas. Dice: yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos feroces que no perdonarán al rebaño, que no perdonan al rebaño. Lobos feroces que no perdonan al rebaño. Entrarán entre vosotros. Pero fíjense lo que dice el verso 30. Y de entre vosotros mismos se levantarán varones que hablan perversidades. ¡Wow! De entre vosotros mismos. Entonces, ¿por qué nos es tan necesario entender y conocer lo que la Escritura dice? Porque es la única forma que podemos discernir cuando entran lobos feroces para destruir el rebaño, o cuando hombres se levantan hablando perversidades. Esto es más o menos como: nosotros no tenemos que conocer toda la historia de las sectas y religiones que hay en el mundo. Nosotros tenemos que conocer la verdad, porque la única forma de discernir cuando algo es mentira es conociendo la verdad. Nosotros no tenemos que conocer los billetes falsos que andan en el país. Tenemos que conocer los verdaderos para poder identificar los falsos. ¿Amén? ¿Sentido común? Dice: para arrastrar ¿a quiénes? A los discípulos tras sí. ¿Arrastran al mundo? ¿Arrastran a toda la gente que anda detrás del Hare Krishna y detrás de la nueva era y detrás de la Iglesia Universal? No, a los discípulos. Fíjense ustedes, se levantarán de entre vosotros mismos, se levantarán varones que hablan perversidades para arrastrar a los discípulos tras sí. ¡Ting! ¿Qué tenemos que hacer entonces? Entender qué dice la Escritura. ¿Qué nos dice la Escritura? Y vamos a ir viendo, Y orar, por supuesto. Orar para que los maestros fieles sean más fieles, y para que los falsos queden expuestos, exactamente. ¿Sí? Dice: por tanto, velad, recordando que por 3 años, noche y día, no cesé de amonestar con lágrimas a cada uno. Amonestar no siempre le gusta a la gente. Amonestar a veces es molesto, pero no es necesario. Fíjense lo que Pablo hace: no cesé de amonestar con lágrimas a cada uno. Lo que tenemos que distinguir es que cuando alguien realmente nos ama, nos amonesta, no nos endulza, no nos seduce, no nos adula. ¿Cómo distinguimos nosotros quién es un verdadero amigo y un verdadero hermano? Cuando nosotros lo escuchamos y lo que muchas veces nos dice nos molesta, pero sabemos que es verdad. Porque después lo vamos a ver en Timoteo, que habrá gente, como no querrá oír la verdad, ya tendrá
Satanás preparado maestros o falsos maestros que le endulzarán el oído. Dice, y ahora os encomiendo al Señor y a la palabra de su gracia, que puede edificar y dar la herencia a todos los que han sido santificados. Fíjense ustedes, hermanos, y ahora os encomiendo al Señor, ¿y a qué? ¿Al palabrerío? Y a la palabra de su gracia. Ahora díganme ustedes cuál es la palabra de su gracia. Lo que estamos leyendo. Porque nosotros crecemos en la gracia cuando conocemos lo que la Escritura dice. Dice que puede edificar y dar la herencia a todos los que han sido santificados. ¿Saben cuál es la herencia? ¿La que tenemos en el cielo? No. Todo aquello que Dios se ha propuesto darnos mientras estemos viviendo en este cuerpo. Todo lo que Dios quiere hacer con nosotros mientras estemos en este cuerpo. Porque la herencia en los cielos ya está dada, ya está, no necesitamos nada más. Pero hay cosas que son para nosotros en esta tierra y que solamente las vamos a recibir o las vamos a alcanzar en la medida que prestamos atención a la antorcha que alumbra el lugar oscuro, que es su palabra. A la profecía más segura, que es su palabra. Ajá. Y agarrate, Catalina, que vamos a galopar. Dice, plata ni oro ni ropa de nadie codicié. Qué maravilloso. Qué maravilloso, hermano. Vosotros sabéis que para mis necesidades y para los que están conmigo sirvieron estas manos. En todo os mostré que trabajando así es necesario socorrer a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, pues Él mismo dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y habiendo dicho estas cosas, puesto de rodilla, oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos, y echándose sobre el cuello de Pablo lo besaban afectuosamente, dolidos especialmente por la palabra que había dicho, que no verían más su rostro, y lo acompañaron hasta el lugar. Esto es una palabra profética. Esto es una profecía contra una doctrina que entraría años después, la doctrina de los Nicolaitas. Y después se las voy a ir mostrando. Que ya la hablamos hace un tiempo atrás, hablamos de quiénes eran los Nicolaitas o la doctrina de los Nicolaitas. Dice, seguimos la lectura. Pablo regresa a Jerusalén, es arrestado y llevado a Roma. Cuando él llega a Jerusalén es arrestado, ustedes pueden seguir la historia un poquito más adelante, desde el capítulo 23 en adelante, de Hechos. Y van a ver ustedes, hermanos, que es arrestado allí llevado a Roma. Y desde allí escribe la carta a los Efesios, estando en Roma, aparentemente, escribe la carta a los Efesios, años 62 más o menos, junto con Filipenses, Colosenses y Filemón. Ya en la epístola a los Efesios, Pablo advierte sobre la importancia de que el cuerpo de Cristo sea edificado para no caer en las maniobras tramposas de los maestros del error. Vuelvan a leer la carta a los Efesios, por favor. Capítulo 4. ¿Saben ustedes qué impresionante cómo me fueron cerrando cosas que en mi cabeza estaban un poco sueltas, aparte de los tornillos? Carta a los Efesios. Antes de que lo digan ustedes. Tenía algunas cosas sueltas y me fueron cerrando. Fíjense ustedes, cuando Pablo escribe la carta a los Efesios, aparte de ese versículo que leímos, nadie os engañe con palabras vanas,
antes de eso, en el capítulo 4, él escribe algo que realmente me llamó mucho la atención y ahora comienzo a verlo de otra manera. Capítulo 4, verso 11. Viene hablando del contexto, ¿no? Cuando Jesús, crucificado, en el momento en que él en la hora novena, él muere. En ese mismo momento él desciende a los infiernos, está 3 días sepultado y el tercer día se levanta de entre los muertos. Entonces está hablando allí después de su ascensión. Cuando asciende, dice, lleva cautivo una hueste de cautivos y dio dones a los hombres, hablando de la iglesia y de lo que hizo en aquel momento en que había descendido a los infiernos. Y lo de que ascendió, ¿qué es? Sino que también descendió a las profundidades de la tierra, empieza Pablo. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y aquí comienza algo precioso que tenemos que ver. Dice, y él dio a unos apóstoles, por supuesto. ¿Quiénes eran los apóstoles? Los 12 que estuvieron con él, y Pablo, que es apóstol a los gentiles. No es el número 13 o el reemplazo de Matías, el reemplazo de Judas, no. Los 12 estaban establecidos y así quedaron establecidos. Esos 12 eran a la circuncisión, es decir, a los judíos. Pero Pablo es puesto como apóstol a los gentiles, es decir, a nosotros, a los que no éramos judíos. Entonces, de esos apóstoles, aparte de eso, Bernabé y algunos otros apóstoles. Dice, y él dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? ¿Para qué dio estas funciones dentro del cuerpo de Cristo? Con miras al equipamiento de los santos para la obra del servicio. Bien, de la fuente o de la esencia es lo que brota. Tenemos que entender, hermanos, que hay gente puesta para edificar, para adiestrar, para equipar a los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio. ¿Quiénes son los santos? Todos. Pero hay funciones que son para equipar y hay equipados que deben hacer la obra. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. A un varón perfecto, es decir, la iglesia siendo edificada y equipada, hasta llegar al pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, es decir, a lo que Cristo es. Siendo nosotros cuerpo de Cristo, que es la cabeza. Ir creciendo en la medida en que vamos pareciéndonos más a Cristo. Dice, para que no seamos, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Plenitud, una palabra que en el libro de los Colosenses la va a encontrar un montón de veces. Se llama recurso pleonástico, cuando se usa el pleno, el lleno o el rebosando. Para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Para qué somos edificados por medio de estas funciones que hemos visto? ¿Para qué somos edificados? Para que no seamos niños fluctuantes, es decir, que vamos y venimos en la doctrina, que no entendemos nada, que no sabemos nada. Entonces, cuando la gente no entiende nada, no sabe nada, me parece que el gran problema está en aquellos que son edificadores o los que tienen que edificar, los que tienen la función de llevar a la gente a entender. ¿Para qué? Para que la gente, para que el pueblo de Dios no sean como niños fluctuantes, sacudidos por las olas y zarandeados como un barquito de papel en el agua. Y zarandeados por todo viento de doctrina, en la maniobra tramposa
de hombres que emplean con maestría, con maestría, son diestros, son maestros en las artimañas del error. Cuando hay gente engañada, hay maestros del error que están trabajando detrás de eso. Pero el problema es de las dos partes. El problema es de las dos partes. Porque hay gente que está siendo engañada, pero se queda allí para seguir siendo engañada. Y uno le puede decir, eso es un error, y ellos siguen ahí. Huyan de donde encuentran que están usando, que están empleando con maestría las artimañas del error. Dice, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? A ver, ¿qué es lo que nos toca a nosotros como iglesia? Unos a otros, no solo es el deber de los que cuidan de los demás, es el deber de todos. Dice, sino que hablando verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, Cristo. Porque en todo el cuerpo está siendo estructurado y unido por la provisión de cada ligamento. Y según la función sobrenatural de cada miembro, permítanme decirles, ¿es la función de uno? Perdón, no escucho. ¿Es la función de uno solo dentro de la iglesia? No. Según la función sobrenatural de cada miembro. A ver, hagan con su dedo así y señálense. A ver, hagan este ejercicio, a ver. No le va a gustar en la punta del dedo apuntándole a ustedes, pero así es. Porque cada uno de nosotros, según la función sobrenatural que Dios nos ha dado, debemos edificarnos, cuidarnos, equiparnos unos a otros. Para eso es el cuerpo. Imagínense que mi dedo se enojara con mi oreja y comenzara a escarbar más fuerte de lo que debe, termina lastimándola, ¿sí o no? ¿Eso hace? No hace. ¿Por qué? Porque este cuerpo sabe que cada uno tiene su función. Y algunas veces para rascarse la oreja, sin lastimarse. ¿Se dan cuenta, hermanos, que funcionamos como un cuerpo y debemos funcionar así como un cuerpo? ¿Por qué entonces hay tanto pueblo de Dios siendo engañado? ¿Por qué? Porque los que tienen que cumplir la función de llevar a la gente a comer buenos pastos no lo está haciendo. Y porque las ovejas han adoptado en sus vidas la visión de oveja. ¿Cuál es? Me. Da me. Bendice me. Ora me. Todo el tiempo así. Entonces la oveja pide. La oveja pide, sin entender que para eso a cada oveja Dios le ha dado su pasto. Por supuesto, hermanos, que necesitamos de gente que nos ayude a entender, a conocer, porque acabamos de leer que hay funciones que nos ayudan a crecer, a entender, a ser edificados, a equiparnos para salir a la batalla. Pero cuidado, porque cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad. ¿Qué le vamos a decir cuando nos tengamos que presentar delante del Señor? ¿Qué le vamos a decir, hermanos? ¿Se pusieron a pensar una sola vez qué le vamos a decir al Señor cuando estemos delante de Él? ¿Qué le dirá? A mí me enseñaron así, pero ¿vos no tenías Biblia? Dice, según la función sobrenatural de cada miembro, y lo leo a propósito, de nuevo, el crecimiento del cuerpo se realiza en amor para su propia edificación. Tomá, pavo, y dale a Braulio. Observen ustedes, queridos hermanos, y ya con esto voy a ir terminando. Los maestros del error que con sus maniobras tramposas
engañan al pueblo. Por eso tenemos hoy, ¿por qué será? ¿Por qué será que en el mismo libro de los Efesios, estoy pensando ahora, ¿por qué será que en el mismo libro, en la misma carta a los Efesios, Pablo dice que Jesús quiere presentarse a sí mismo una novia o una iglesia pura y sin manchas? ¿Será que en este último tiempo, con todo esto que está pasando y que realmente se está levantando gente que quiere hablar verdad y llevar a la gente a la verdad, será que Dios quiere purificar a su iglesia antes de que venga a buscarla? Dice, sigo la lectura. Desde el principio de la iglesia, la misma iglesia eligió por votación a sus ancianos. Es decir, a quienes habían de cuidar de ellos. Y con este versículo quiero terminar. Hechos 14:23, miren. Miren qué bárbaro. De verdad que nunca lo había visto así. Bienvenido, querido hermano. Les dije 14:23, ¿no? 1226. Bueno, allí está Pablo en Listra, en Derbe. Recuerdan ustedes que Timoteo era de Derbe y tenía muy buen testimonio dentro de los hermanos allí en Derbe. Entonces él llega a Derbe y está hablando allí. Después sigue su camino, pero va diciendo algo, miren, o haciendo algo, diciendo y haciendo. Dice el verso 21, después de anunciar la buena noticia en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos y exhortándolos a permanecer en la fe, les decían: es necesario que entremos en el reino de Dios a través de muchas aflicciones. Nosotros no queremos las aflicciones, pero queremos estar en el reino de Dios. Vean ustedes. Esto es algo que Pablo les dice a ellos, exhortándolos a permanecer en la fe. Y el verso 23, y me llamó mucho la atención, dice: y después de nombrarles ancianos por votación en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Observen ustedes, Pablo, ¿qué dijo? ¿Qué le dijo a los ancianos en Éfeso? Que se levantarán de entre vosotros hombres hablando perversidades, ¿cierto? Pero resulta que la iglesia tiene la potestad, la autoridad de ser de la misma iglesia, poder escoger por votación a sus propios ancianos o a aquellos que deben cuidarlos. Y por votación significa con mano alzada. Miren ustedes cómo Pablo había establecido ancianos por votación en cada una de las congregaciones. No es que alguien decía: yo voy a ser el pastor acá. No, tenía que escogerlo la misma iglesia a mano levantada, por votación. Fíjense ustedes, hermanos, y pensaba en esto, ¿no? Esto indica que las mismas congregaciones deben escoger quien los dirija y hacerse responsable por ellos, hacerse responsables por los que escogen. Y los escogidos, hacerse responsables por la congregación que los ha escogido.
Esto no es una cuestión de jerarquía, porque alguien es el que los cuida, porque alguien es el pastor, está por encima de los demás, y la iglesia no es responsable de eso. ¿Perdón? La iglesia es responsable de ayudarle a esa persona a bajarse del caballo. La iglesia es responsable. Porque si la iglesia los escoge, la iglesia es responsable. Y los escogidos son responsables de aquellos quienes los escogieron. O sea que acá, hermanos, es cuidarnos unos a otros. Cuidarnos unos a otros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que cuidar? De la esencia es lo que brota. Lo que tenemos que cuidar es la fuente de cómo, de nuestras elecciones, de nuestra conducta, de cómo miramos, de cómo hacemos, de cómo vemos. Somos responsables de eso. Yo no voy a ser responsable, yo voy a ser responsable por no haber hecho mi tarea como la tenía que hacer, pero no soy responsable por lo que hacen los demás. Soy responsable por lo que hago yo. Cuando yo me presente delante del Señor, que probablemente sea personal cada uno, yo voy a tener que dar cuenta de lo que yo he hecho en esta vida, de cómo he cuidado la fuente de todo lo que brota. Entonces lo que a nosotros nos tiene que llamar la atención es que cuando caminamos delante del Señor tenemos que saber que día a día vamos a dar cuenta cuando estemos delante de Él. Después vamos a ver cómo Pablo entrega a Satanás a dos personas. Las entrega en las manos de Satanás para que sean destruidas en su carne a fin de que sean salvos en el día del Señor. Y después le dice a la iglesia de Corintio, el tal sea entregado a Satanás. Después se lo voy a mostrar. Ay, pero el Dios de amor, sí, el Dios de amor es un Dios disciplinario. Que porque ama disciplina, porque nos ama nos disciplina. Entonces cuando perseveramos en algo y lo hacemos y bueno, ¿vieron? Es como cuando nuestros hijos la hacen y le advertimos una y otra vez y le decimos, no hagas eso, no sigas haciendo eso porque vas a cobrar. El problema es cuando no le cumplimos la promesa. Si le prometemos que va a cobrar y sigue haciéndolo, tendrá que cobrar, porque si no somos falsos. Hermanos, cuiden la fuente y ayudémonos a cuidar la fuente de la esencia de lo que brota. Si ustedes quieren que Dios sea glorificado a través de sus vidas, cuiden la fuente de donde brotan todas las cosas. ¿Qué brota por sus bocas? ¿Qué brota en sus sentimientos, en sus pensamientos? ¿Qué brota, hermanos? Cuidemos la fuente. ¿Saben por qué? Porque de una fuente de agua dulce no sale nunca agua salada, ni de una pera, ni de un peral salen higos. De la esencia de lo que brota, no le podemos pedir peras al olmo, como se dice comúnmente. Cuiden la fuente, hermanos. Porque de la única forma en que nosotros vamos a discernir cuando algo no está funcionando bien es cuando nuestra fuente está siendo cuidada. Llenen la fuente con el agua de la palabra. Dice Pablo que en el libro a los Colosenses, creo que es, que en vuestros corazones abunde la palabra de Cristo. Abunde la palabra. Que cuando ustedes abran su boca, la gente pueda escuchar palabra del Señor. Hasta alguna palabra profética. No porque somos locos, sino porque Dios extrae y coloca en tu corazón una palabra que va a ser una palabra profética para esa persona. Y quizás vos no te diste cuenta, pero le está marcando un rumbo a esa persona. Llénense de la Escritura, porque la Escritura es: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Llegamos hasta allí.
Ponemos de pie y oramos. Voy a orar esta tarde. Mantengan sus ojos cerrados, yo voy a orar esta tarde. Y yo les dije que Dios tiene algo para decirles. Bueno, más allá de lo que ya ha dicho, ¿no? Que fue bastante. Pero vamos a orar. Señor, estamos delante de tu preciosa presencia en esta noche. Agradecidos por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Señor, realmente clamo en tu presencia porque hay un alboroto muy grande en tu pueblo hoy. Por cosas que no están bien, por cosas que no se están haciendo bien, por engaños, por sutilezas, porque el enemigo cuando no pudo destruir desde afuera, destruye desde adentro. Clamamos en tu presencia hoy, Señor, para que sean guardadas nuestras vidas. Despertar en nosotros un hambre y una sed por tu palabra, de tal manera que podamos entender cosas que nunca habíamos entendido. Gracias por ayudarnos hoy a entender las maravillas que dice tu palabra. Pero realmente necesitamos profundidad, Señor. Porque no queremos pasar por esta vida sin haber dejado una huella, sin haber tenido el suficiente peso en nuestras vidas, el peso de tu gloria en nuestras vidas, como para dejar huellas, marcar un rumbo, abrir una brecha, abrir un camino para todos los que nos están siguiendo, sean nuestros hermanos, sean nuestra familia, sean nuestros hijos, nuestros nietos, sean nuestros amigos o familiares o cualquiera que nos mira para poder seguir e imitarnos. Ayúdanos, porque como dijo Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Ayúdanos a vivir en esta vida de tal manera, Dios mío, que podamos realmente marcarle un rumbo a los que están perdidos. El mundo, Dios mío, los que están alrededor nuestro, e inclusive hermanos nuestros, están buscando un modelo en personas equivocadas. Dios mío, ayúdanos para que podamos abrirles un camino y puedan encontrar en nosotros el modelo correcto. No perfecto, pero sí correcto, íntegro, cabal, equilibrado. Hacé en esta tarde, principalmente de nuestros varones, varones de poder, varones de fuerza, varones de autoridad, varones en los que sus mujeres pueden confiar. Ayúdanos, Señor, a serte fieles. Ayúdanos como varones a serte fieles. Necesitamos, Dios mío, un gran número de hombres fieles, fieles a lo que cree, fieles a vos, fieles a tu palabra, fieles a sus esposas, fieles a sus hijos. Necesitamos en este tiempo que levantes una gran cantidad de hombres, de varones, como son llamados en la Biblia, varones que realmente se plantan, que varones que quieran que sean como David, un guerrero tierno, un hombre de guerra, pero con gran ternura, con un corazón tierno, a pesar de ser un hombre de guerra. Ayúdanos a ser guerreros, pero guerreros tiernos. Ayúdanos porque te estamos necesitando. Necesitamos en este tiempo, Dios mío, cambiar el sistema. Este sistema perverso, Dios mío, machista, malo, se ha metido en la iglesia. Pero clamamos en tu presencia, Dios mío, y suplicamos a nuestras mujeres, suplicamos a nuestras hermanas que oren por nosotros, que intercedan por nosotros, para que realmente podamos ser un gran número de varones esforzados, valientes, varones que vamos al frente, varones que sabemos lo que queremos y hacia dónde llevamos a nuestra familia, varones que nos necesitamos unos a otros, varones que podemos hacer un gran equipo. Aquí, en todas partes, se pueden formar grandes equipos, maravillosos equipos de hombres que te aman, que son fieles. Hombres que te aman con todo su corazón, hombres que te aman con toda su alma,
hombres que te aman con toda su mente, hombres que te aman con todas sus fuerzas y hombres que se aman entre sí. Señor, clamamos en tu presencia para que fortalezcas a nuestras mujeres, que fortalezcas a nuestras hermanas, que las levantes en la autoridad y en el poder del Espíritu Santo, haciendo una obra gloriosa en sus vidas. Siempre el número de mujeres ha sido mayor que el número de hombres, pero se puede cambiar la historia, pero podés cambiar la historia. Podemos equilibrar las cosas. Podemos, Dios mío, puede haber mujeres, Señor, que puedan encontrar realmente un hombre de Dios. Tiene que suceder. Papá maravilloso, queremos a nuestras familias restauradas, a nuestras familias íntegramente limpias, viniendo a tu presencia, corriendo a tu presencia, cayendo postrados a tus pies. Oramos, creyendo, Señor, que vos lo podés hacer. Y creemos que es tu voluntad. Como se decía hoy, no querés la muerte del impío. No querés la muerte del impío, querés su salvación. Y tu salvación tiene que ser vista más que nunca en este tiempo. Aquellos que vienen siendo salvados y aquellos que en la salvación vienen siendo sabios. Oh, papá maravilloso, formá, levantá, Dios mío, una iglesia fuerte, poderosa. Una iglesia que te ama, que ama tu palabra, que traza tu palabra como la debe trazar, que la traza rectamente, correctamente, que sabe lo que dice tu palabra, que la entiende, que conoce, que no la conoce toda, pero sabe lo que dice. Oh bendito Dios, cuánta gente está afuera, cuánta gente está siendo sacada del sistema evangélico y siendo puesta aparte para que se cumpla tu palabra. Salir del medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo y lo recibiréis, y lo recibiré. ¿Cuánta gente está siendo llamada a salir del sistema perverso evangélico que estamos viendo? Oh bendito Dios, ayúdanos, asistinos, para que podamos seguir viendo las maravillas que hay en tu palabra. Gracias, papá maravilloso. Oramos con gratitud en nuestro corazón, dándote toda la gloria, la honra y la alabanza a vos, nuestro Dios. Amén.